Debates Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, que esto es análisis y opinión al alcance de su mano. Hemos venido promocionando el programa a lo largo de las distintas emisiones del noticiero desde esta semana. Y hoy son los jóvenes que defienden a sus candidatos, que nos quieren decir, que nos quieren vender, digámoslo así, con claridad, porque hay que votar por el candidato que ellos promueven como gente joven en distintos espacios en todo el país. Estamos con 5 jóvenes, cada uno de ellos representa un candidato presidencial. Estamos en vivo a esta hora por los siguientes canales. En ETV, en el número 807, en DirecTV, en el número 353, en Claro, en el número 903 y en Unetigo, en el número 106. Así que pueden sintonizarnos en cada una de estos operadores de televisión, y también estamos por Facebook Live en este momento. Pongamos el de Facebook Live, Canal Cristovisión TV. Pueden llamar también y pueden participar de las siguientes maneras. Llamar al 747-0710, opción 1, gratis desde cualquier lugar de Colombia. En Twitter, @Cristovisión. En Instagram, Canal Cristovisión. Y participar también en cristovisión.tv. Muy bien, comienzo presentando a nuestros panelistas. A mi derecha, Clemencia Vargas. Clemencia, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por esta invitación. Bienvenida. Usted representa... A mi papá. A Germán Vargas Lleras. Perfecto. Además, Clemencia es... sí, se ha hecho popular porque es, podríamos decir, telonera cuando el papá interviene en las plazas. Además, ¿de qué manera? Bailando. Y muy bien. Pues sí, ahorita lo vengo acompañando en los diferentes eventos que tenemos a nivel nacional. Hace 2 días lanzamos la política pública para jóvenes, que también ayuda a liderar, pero realmente pues yo no soy política. Dirijo una fundación hace 4 años, trabajé antes en el sector financiero. Entonces, pues, acá vengo a apoyar como hija más que cualquier cosa. Y a decir, en tu caso, por qué votar por Germán Vargas Lleras. Muy bien. Presento a nuestro siguiente panelista. Está a la derecha de Clemencia, el representante, y sí, cuadra a la derecha, ¿no? Sí, cuadra muy bien. Luis Daniel Terán. No. Perdóname, Luis, Carlos, lo tengo Carlos. aquí. Carlos Flores del Centro Democrático. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Carlos es abogado de la Universidad César Arboleda, edil de Usaquén por el Centro Democrático, coordinador en Bogotá del equipo Jóvenes con Iván Duque, fundador de Jóvenes Construyendo País, y desde hace varios años ha promovido el activismo ciudadano a favor de la familia y las Fuerzas Armadas. Bueno, Carlos, ¿cómo va la campaña? Bueno, muy bien, todas las encuestas nos muestran encabezando, entonces yo creo que eso es producto del trabajo que hemos venido haciendo, no solamente ahora, sino en estos 4 años de existencia del Centro Democrático. Que a partir de mañana ya faltan 30 días. Mañana es 27 de abril, escoge, bueno, todo indica, parece que hay primera vuelta, 27 de mayo se vota por nuevo presidente de Colombia. Bien, frente a Carlos está Sergio Fernández. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Daniel, muy bien, muy buenas noches para todos los oyentes y para mis compañeros aquí de mesa. Sergio es conocido porque lideró un movimiento juvenil muy fuerte que hubo Sergio, ¿hace qué? ¿3 años? No, fue en el 2011. 2011. Ya 7 años. 7 años, que se llamó La MANE. El MANE es... Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Fue el movimiento estudiantil más grande en la historia de este país, más grande que todavía que el de 1971. Con ese movimiento estudiantil que entró a 31 de las 32 universidades públicas de este país a un paro, con el propósito de tumbar
la reforma a la educación superior de Santos. Esa que apoyaban Santos, Uribe, Vargas Lleras, el uribismo, bueno, todos los mismos de siempre, digamos, esa la derrotamos los estudiantes en el 2011. Sí, esa es la fuerza que hubo en la mano. Fueron los mismos estudiantes quienes lograron que esa reforma se cayera. Además, Sergio, lo vimos muy activo porque usted fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Así es, Daniel. No alcanzó para llegar, pero tuvimos una muy buena votación. 36.415. Esa fue la séptima votación más alta en Bogotá. Sí. De los 18. ¿La más alta en Bogotá cuál fue? Creo que fue el Centro Democrático de Eduard Rodríguez. La segunda fue la de Inti Asprilla en el Partido Verde. La mía fue la séptima votación. O sea, de los 18 que quedaron elegidos, mi votación fue mayor que la de 10 de ellos, pero los votos del Polo no fueron superiores a los votos de otros partidos. Para la cifra repartidora, entonces, conseguir que hubiera salido. Bien, y no, sin el I. Sofía Salas representa al candidato Humberto de la Calle. ¿Qué tal, Sofía? Bienvenida. Así es, Daniel, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá para contarles por qué debemos votar por el que creemos y por el que sabemos que es por el mejor, sin dejarnos guiar por las encuestas. Aquí estoy. Vamos a hablar de eso ahora, de las encuestas, precisamente a raíz de trinos que hoy ha habido de dos candidatos en ese sentido. Sofía es economista de la Universidad de los Andes, posee estudios complementarios en ciencia política y periodismo, ha trabajado en organizaciones del sector social, en educación, emprendimiento y reconciliación, ha hecho parte de varios espacios de participación y movilización juvenil y está en la campaña de Humberto de la Calle. ¿Hace cuánto, Sofía? Daniel, llegué a la campaña desde muy al comienzo, cuando era todavía incipiente como voluntaria, y desde febrero estoy metida al 200% en el equipo programático, ayudando a redondear todas las propuestas y a dar todos los insumos para el programa del doctor de la Calle. Muy bien, Sofía. Y Luis Daniel Terán, y quedó a mi izquierda. A la izquierda. Como la Revolución Francesa, a la izquierda. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad a los jóvenes de compartir ideas y también a vender la propuesta de por qué Petro es el candidato diferente a los demás y por qué las encuestas están diciendo que es el candidato que más ha crecido y el que mayor intención de voto tienen los jóvenes. Entonces, es importante eso y la idea es que podamos convencer a muchos más electores porque no vamos a dejar de crecer y la idea es ganar, sea en primera o en segunda vuelta, pero nos pusimos esa meta como nos pusimos en la alcaldía de Bogotá en el 2011, que es ganar. ¿Usted estaba con el doctor Petro desde la época de la alcaldía? Desde la época de la alcaldía voté por Petro, he venido votando por Petro desde hace mucho tiempo. ¿Siempre en las juventudes de Petro desde la época de la alcaldía? En una época en el Polo, sí. y luego cuando fundamos el movimiento progresista también votamos por Gustavo Petro. Muy bien. Luis es politólogo de la Nacional, ha trabajado en la misión de observación electoral en la subdirección de la Juventud en Bogotá, trabajó como asesor en el Consejo de Bogotá y en el ICFEX como gestor de las pruebas de ciencias sociales, competencias ciudadanas y de derecho. Bien, y ya nos dijo que trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro. Bien, comencemos esta primera ronda. ¿Por qué hay que votar por cada uno de los candidatos que ustedes les están haciendo campaña desde hace meses? Clemencia, comienzo con usted. Bueno, no es porque sea mi papá, pero creo que tiene las mejores propuestas programáticas. 25 documentos de política pública en todas las áreas: cultura, deporte, macroeconomía, infraestructura. Hoy presentamos también el documento de etnias. No son ideas sueltas, como tienen otros candidatos, que dicen cosas que no se pueden cumplir, que no tienen viabilidad de presupuesto ni de ejecución en los tiempos. Nuestras propuestas tienen un diagnóstico claro, con una metodología y también con los indicadores necesarios para metas que se pueden cumplir. Además, lo que Vargas Lleras dice, lo hace. Lo ha mostrado durante los últimos 30 años de carrera, pero en especial durante la vicepresidencia, ejecutando más de 60 billones de pesos sin una sola investigación. Eso no lo pueden decir muchos funcionarios. Además, mostrando una administración exitosa. Pocos casos se ven en Colombia de concretar hechos reales. En infraestructura, en agua potable, todo el Chocó ya cuenta con agua. Eso nunca se había visto en Colombia.
Bueno, también la experiencia cuenta mucho. 4 veces senador, arrancó como concejal de Boyacá, ha sido ministro del Interior, de Vivienda, de Justicia y más recientemente vicepresidente de Colombia. Creo que acá no se puede llegar a improvisar y que realmente el próximo presidente también tiene que ser de centro. No podemos seguir en esta polarización en este país. Ya estamos cansados de las peleas. Y también necesitamos una persona que no vaya a faltar a la institucionalidad de Colombia. Necesitamos una persona que le dé continuidad a que Colombia esté no solamente en paz, porque estamos comprometidos con el proceso, pero que también tenga una mano dura para asumir las problemáticas tan grandes de pensiones, de la implementación del proceso, de justicia, de la reforma que hay que hacer a la salud que se necesita en Colombia. Bien, Clemencia. Carlos, ¿por qué hay que votar, según usted, por Iván Duque? Bueno, Iván Duque es claramente quien mejores propuestas tiene para el país. 162 propuestas que han sido construidas a lo largo de estos 4 años en donde el Centro Democrático ha recorrido el país y ha escuchado las necesidades de los colombianos. Acá planteamos una fórmula de construir, en principio, la fórmula de seguridad más justicia, que es la legalidad, emprendimiento para que los jóvenes puedan hacer sus empresas. Hoy un joven que quiera hacer su empresa tiene un socio inmediatamente apenas crea la empresa que es el Estado, que le quita más o menos el 65% por impuestos. Y también, por supuesto, tenemos una gran fórmula para construir equidad, mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema de salud. Iván Duque es un candidato joven, pero además muy preparado, porque tiene todo el conocimiento para gobernar el país. Es un candidato que no tiene experiencia en clientelismo, no tiene experiencia en corrupción. La mayoría de países del mundo, Canadá, Francia, entre otros, están eligiendo personas jóvenes, sin trayectoria política. Todos los candidatos, excepción hecha de Iván Duque, han gobernado sus departamentos, sus ciudades, o han sido ministros, y este país está igual o peor de lo que ellos lo encontraron. Iván Duque es una persona que está preparada para coger ese país y llevarlo por el sendero del progreso. Sergio Fernández, ¿por qué hay que votar, según usted, por Sergio Fajardo? Durante los últimos 100 años y un poco más, a este país lo han gobernado un puñado de familias que han dividido al país en guerra y paz. Y han usado ese tema de la guerra y la paz para como una venda en los ojos, para que no veamos los demás problemas del país. Y entonces se han inventado fantasmas y fantasmas y fantasmas para llevarnos a votar con miedo siempre. Y eso lo han hecho para ocultar que en los asuntos nodales del país, en los temas económicos, en el tema de salud, en el tema de educación, en el agro, en el modelo de desarrollo, esa élite que ha gobernado este país durante 100 años comparte las mismas ideas. No es cierto que exista diferencias realmente sustanciales en la propuesta de Vargas Lleras y en la de Uribe. Son lo mismo, representan lo mismo. Santos 1 fue Uribe 3, Santos 2 fue Uribe 4 y Vargas Lleras 1 o Duque 1 será Uribe 5. Son lo mismo en términos económicos. Juntos proponen privatizar la educación, juntos son los creadores del modelo de la ley 100 que mata más colombianos que todas las violencias que nos aquejan. Juntos firmaron los tratados de libre comercio que hoy dicen que van a renegociar. ¿Quién les va a creer que ellos, los que negociaron estos tratados de libre comercio que quebraron el agro y la industria, ahora son los que los van a renegociar? En contraposición a esas propuestas del continuismo, tenemos un candidato que fue elegido por Transparencia Internacional, por la Procuraduría y por la Contraloría, cuando fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, como la alcaldía y la gobernación más transparente de este país, o sea, la menos corrupta, porque la corrupción es uno de los problemas sobre los que no hablan. Acá acaba de decir la hija del doctor Vargas Lleras que dice que Vargas Lleras no tuvo ningún escándalo de corrupción. Oigan, ¿Odebrecht ¿qué es? Odebrecht es que Odebrecht le dio plata a Santos y a su vicepresidente, candidato vicepresidencial, para comprarse las elecciones del 2014 y se lo dieron para que les diera obras. Es que de eso es lo que se trata el escándalo de Odebrecht. Tenemos un candidato que no ha tenido ese tipo de escándalos. Lo segundo, tenemos un candidato que ha propuesto no ese cuento de asustar a unos o a otros con el tema de la guerra y la paz, sino de unir a la mayoría, al 99.9% de este país, en torno a un proyecto que es la educación. Nunca, nadie en esta mesa y nadie en este país, desafortunadamente, que esté vivo, ha elegido a un presidente por un tema que no sea la guerra o la paz.
Por primera vez hay un candidato que está poniendo un tema diferente a ese de la guerra y la paz sobre la mesa, diciéndole al país que podemos unirnos todos en torno a la educación, pero no a la educación privatizada como la han montado Santos, Uribe, Vargas Lleras, Pastrana, Gaviria, Samper y demás, no, la educación como derecho. Es un candidato que ha dicho podemos aumentar un 10% anual los recursos para la educación, para sanear las finanzas de la universidad pública que se está cayendo a pedazos, para quitar ese programa Ser Pilo Paga que tanto le gusta al gobierno de Santos y coger esos recursos que hoy se van para la universidad privada y mandarlos a la universidad pública para cambiar este modelo de desarrollo basado en el extractivismo que ya fracasó. Acá nos dijeron que solamente exportando materias primas con bajo valor agregado, carbón, petróleo, ferroníquel y demás, nos íbamos a volver una gran potencia y mire el país que tenemos. Este es un país donde 7 de cada 10 colombianos viven en el desarrollo o en el subdesarrollo. ¿De quién es culpa si no de Santos, Uribe, Vargas Lleras y estos que han gobernado? Este es un país que es el 8º más desigual del mundo. ¿De quién es la culpa si no de quienes han gobernado? Este es el primer país más desigual en distribución de la tierra en todo el planeta, o sea, el país más difícil para ser campesino en el mundo es este. ¿De quién es la culpa si no es de Santos, Uribe, Vargas Lleras, Gaviria, Samper, Pastrana y los que han gobernado? Este es uno de los países más corruptos del planeta entero, según Transparencia Internacional. ¿De quién es la culpa si no de quienes han gobernado? Yo creo que hoy podemos pasar esa página, dar un salto al futuro, no dar saltos al pasado como el que propone Duque o como el que propone Vargas Lleras. Dar un salto al futuro en el que por fin, por primera vez, como nunca lo ha sido en Colombia, hay un tema diferente a la guerra y la paz, que es la educación, que nos permita convocar las mayorías que yo estoy seguro que quieren en este país que sus hijos tengan la oportunidad de desarrollar todas las capacidades que tienen en su cabeza, que no estén en las esquinas vendiendo dulces o que no estén por fuera de las universidades y las escuelas porque no tuvieron oportunidad, sino que puedan explotar todo lo que tienen en la cabeza. Y eso lo vamos a poder hacer con el voto de ustedes. Sofía, ¿por qué usted promueve entre los distintos jóvenes que se reúnen con frecuencia votar por Humberto de la Calle? Daniel, yo creo que hay 3 razones principales. Voy a nombrarlas primero y después voy a ahondar en cada una de ellas. La primera es por su experiencia, la segunda es por sus ideas y la tercera es por su carácter. La experiencia de Humberto de la Calle es innegable, conoce este país como pocas personas, conoce las instituciones de este país como pocas personas y ha sido el protagonista de los momentos que han consolidado la democracia de Colombia. Nada más y nada menos que quien presidió la Constituyente del 91, gracias a la cual muchos de ustedes y muchos de nosotros tenemos derechos que para hoy en día son evidentes, pero que en ese entonces eran impensables para muchos. Nos puso a todos en igualdad de derechos sin importar ninguna condición distinta a la persona y a la humanidad de cada uno, y fue nada más y nada menos que quien lideró las negociaciones durante 5 años en La Habana, además de haber estado en la OEA, de haber sido embajador, de haber sido ministro. Lo de la paz es particularmente importante y yo aquí difiero con Sergio. Creo que la paz que por tanto tiempo estuvimos anhelando, en este momento está en riesgo y necesitamos a alguien que sea capaz de defenderla. Ahora bien, eso significa que tiene que ser una persona que pueda defenderla sin seguir polarizando, y creo que Humberto de la Calle es la persona idónea para eso. Ahora, en este momento tenemos la oportunidad de pasar la página de la guerra y empezar a ocuparnos de una cantidad de problemas a los que habíamos tenido por debajo del colchón, porque estábamos ocupados del conflicto. La educación, sin duda alguna, el desarrollo rural, la corrupción, todos estos son temas supremamente importantes que Humberto de la Calle podría resolver y que es el más idóneo para resolver. Además, me uno a lo de la paz y hay quienes están tratando de usar la paz como una herramienta electoral, que antes sí, que ahora no. La paz no es un tema oportunista, la paz es un tema de ideas y es un tema de convicciones, y yo creo que como muchos jóvenes, creo que es importante en esencia, no por un tema electoral. Lo segundo es por las ideas de Humberto de la Calle. A pesar de ser el candidato de mayor edad, es el de las ideas más jóvenes, contrario al candidato más joven que tiene las ideas más anticuadas y que más nos van a llevar al pasado. Es una ironía, pero las ideas de Humberto de la Calle son de espíritu liberal, de espíritu de igualdad y sobre todo de nivelar la cancha y de preocuparnos por esa Colombia profunda y esa Colombia olvidada que hemos dejado atrás, y tiene una preocupación por ponernos a todos los colombianos en la misma cancha. Para mí eso es particularmente importante y supongo que ahora ahondaremos en las distintas propuestas.
y sus ideas además están plasmadas en 25 documentos viables, realistas, que hemos construido con una serie de comités con expertos. No son tweets, no son esquemas, no son bullets sueltos, sino son documentos completos, bien desarrollados, con un contexto muy bien analizado y con unas propuestas muy concretas, donde reconozco que Vargas Lleras también ha hecho un trabajo muy juicioso y muy riguroso. Diferimos en las propuestas por visión de país y creo que ahorita vamos a ahondar en eso, pero definitivamente Humberto de la Calle tiene unas propuestas serias con indicadores rigurosos. Finalmente, por su carácter, Humberto de la Calle es un hombre absolutamente conciliador, que escucha, que ha tenido la capacidad de negociar y de tender puentes en muchos momentos de la historia de Colombia, y creo que en este momento del país eso es una característica absolutamente invaluable. Es una persona coherente, creo que esa es una característica que hace falta en muchos candidatos y creo que el doctor de la Calle sin duda alguna lo es. Eso es, por eso es que yo quiero invitar a todos los jóvenes como yo a que se sumen y voten por el mejor, por el que creen y por el que saben que tienen la capacidad de hacerlo más allá de lo que digan los pronósticos. Y Luis, ¿por qué votar, según usted, por Gustavo Petro? Cuando hemos hecho los recorridos de calle en regiones y aquí en Bogotá, nosotros básicamente hemos puesto sobre la mesa dos asuntos fundamentales. El primero de ellos es la trayectoria de Gustavo Petro. Petro, desde que ingresó a la vida civil, hijo del proceso de paz, ayudó a hacer la Constitución del 91, fue un magnífico senador, reconocido por todo el mundo, de todo el espectro político, gente de derecha y gente de izquierda. Se jugó su vida denunciando el paramilitarismo y la mafia en Colombia, y particularmente en la costa atlántica y Antioquia. Y durante su alcaldía también se ejecutó planes que le sirvieron sobre todo a los más pobres de Bogotá. De alguna manera, esa alcaldía, para muchos polémica, para nosotros que la reivindicamos, ha sido tan buena que ha sido lo único que ha podido inaugurar Peñalosa. El metrocable de Ciudad Bolívar, los jardines infantiles, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos de la vida personal y de la trayectoria política de Gustavo Petro que van más allá de los documentos. En los documentos caben muchas cosas, caben propuestas, pero si tú detrás tienes una maquinaria política que te va a impedir llevarlo a cabo y favorecer a los más necesitados, de alguna manera eso termina siendo palabras al viento. Y segundo, por su programa de gobierno. El programa de gobierno de Gustavo Petro ha sido el más coherente desde que empezó la campaña. Nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo no al fracking, hay que diversificar la economía, hay que cambiar radicalmente el modelo de las EPS, hay que acabar con el programa de Ser Pilo Paga, hay que invertir mucho más en la universidad pública, como lo mencionaba Sergio, que se está cayendo, no en sentido figurado, literalmente las facultades de la Universidad Nacional, principal universidad del país, se están cayendo físicamente. Entonces, esos dos asuntos de alguna manera han impulsado la campaña de Petro. Les cuento, la campaña de Petro la está financiando la misma gente en las regiones. Cuando Petro decide ir a un municipio del Caribe, un municipio del Pacífico, las mismas personas recogen, hacen colectas para la tarima, para el sonido. Esto no es una campaña de grandes medios de comunicación ni de grandes empresarios, es una campaña del pueblo, de la gente, de la ciudadanía que se ha sumado día a día a la propuesta política de Petro, que hoy empieza a ser replicada. Yo creo que ese es el primer triunfo de Petro, es que las propuestas que él ha venido levantando en campaña han venido siendo replicadas por los diferentes candidatos. Ya hoy se está hablando en otras candidaturas que sí, que hay que revisar Ser Pilo Paga, que el fracking puede que no sea tan bueno, pero eso nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho, con el tema de las consultas populares en lugares donde hay extracción minera y de petróleo. Nosotros venimos diciendo, hay que respetar la voluntad de la ciudadanía. Hoy otros candidatos se vienen sumando, entonces yo creo que ya hemos pasado el primer escenario, que es que ya nos empezaron a copiar un poco las propuestas.
en los debates se ha podido ver. Y lo otro que también me parece importante es que la campaña también ha servido para desmitificar muchos miedos. Nos vamos a convertir en Venezuela, Petro es el que polariza, Petro es extremista. De alguna manera, la cercanía de Petro con la ciudadanía, él ha hecho una campaña que se ha basado en ir a las regiones, ha ido desmitificando todo el fantasma del castrochavismo. Petro ha dejado en algunos sectores que posiblemente podían estar confundidos, ha dejado de dar miedo, porque sabemos de la campaña sucia, sabemos de algunos sectores que quieren que Petro sea el nuevo Maduro para que no voten por él, pero no. El miedo lo deben tener las personas que hoy están desempleadas, el miedo lo deben tener los millones de jóvenes que no saben qué es un contrato laboral, no saben qué son unas vacaciones, no saben qué son unas primas, no saben qué son una serie de prebendas que han ido acabando estos gobiernos neoliberales. El miedo cambió de bando. Y Petro no es el que está dando miedo le está dando a la ciudadanía a seguir en lo que estamos como hoy en Colombia, con la cuarta sociedad más desigual del mundo. Y por eso estamos proponiendo de fondo cambios, no por encima, no de alguna manera paños de agua tibia. Estamos yendo a los problemas estructurales y estamos marcando la ruta para que sea la verdadera paz. El proceso de paz nosotros lo valoramos positivamente, pero luego de la terminación del conflicto lo que se debe hacer son transformaciones profundas en cuanto a lo social, lo económico y lo laboral. Entonces yo creo que Gustavo Petro tiene la mejor propuesta y es el mejor candidato, y como lo venimos diciendo, vamos a ganar y vamos a ganar. Bien, han tenido el tiempo sin reloj para que cada uno hable, venda, le diga a la audiencia de Cristovisión por qué su candidato es el mejor. Ahora, hay distintos, digámoslo así, puntos negros que se le achacan a cada uno de los candidatos. Vamos a hablar de eso. Quería Clemencia decir algo. Contra... Sí. Listo, arranquemos. Cada uno... Contrapuntear se llama Sí, eso. contrapuntear, replicar, Bueno. en fin. Entonces, comencemos con el doctor Vargas Lleras. Bueno, listo. Lo primero que yo quiero decir es que, bueno, yo no soy política, yo llevo 4 años trabajando por los jóvenes en Colombia y conociendo sus realidades. Iniciando por Luis, ¿cierto? Luis, yo creo que ninguno de los candidatos acá está copiando las propuestas de Petro, porque en ideales son muy distintos y están muy lejanos de lo que nosotros proponemos, que está además ya por escrito. Poco se conoce, además de que Petro fue el primero en traer a Hugo Chávez a este país, y que lo que ustedes proponen es romper con la institucionalidad, que es el primer paso que llevó a Venezuela en convertirse lo que hoy es el populismo. Y esa es la propuesta que ustedes representan. 2, a Carlos me gustaría decirles, primero, las propuestas de nosotros no son construidas por un partido, son construidas desde el candidato y su experiencia. El emprendimiento, dentro de nuestra política pública de jóvenes, el emprendimiento es un pilar, pero el emprendimiento no se da con una macroeconomía tan quebrada como la que hoy se encuentra en Colombia. Se necesita hacer una reforma tributaria donde la tasa impositiva de impuestos pase del 60 al 30% para poder empezar a ser competitivos en el mercado, sobre todo con los países como Perú y Chile, con los que tenemos tratados de libre comercio y que tienen unas tasas de impuestos muy distintas. También, Sergio, te quería decir que se nota que no has leído la propuesta de educación de nosotros. Nosotros no estamos hablando de privatizar la educación. La educación es el presupuesto más ambicioso que va a tener Colombia dentro de nuestra propuesta. Pero también le estamos apostando a que el turismo sea uno de los primeros, de las primeras industrias de generación de empleo en este país. 1.2 millones de empleos se van a crear. Y también hablando de Odebrecht y la corrupción, Sergio Fajardo, su lema es la corrupción. Tiene más de 240 casos abiertos por corrupción. Durante todo lo que manejó mi papá en infraestructura, ninguno había sido con Odebrecht. Eso venía un contrato Ocaña antes Gamarra de... se llama.
Antes, eso se firmó antes de que él fuera vicepresidente de este país. El otro sí se firmó el 14 de octubre del año 2014. Te recomiendo que leas antes de venir a decir esas mentiras. Y si quieres, pues apostemos. Yo no estoy hablando de mentiras, pero Ocaña o Odebrecht. Mira, esperemos un momentico, con respeto terminamos, cada uno habla de sus cosas. Pero sin mentir. Pero también, pero también en temas de cultura, algo tan importante era para la prevención de embarazo adolescente y el deporte también, un documento especialmente para cultura y deporte, para la construcción de más de 400 bibliotecas y también de casas de cultura. Colombia tan solo cuenta con 40 municipios que cuenten con esto. El bono de la cultura. No podemos ser que los jóvenes menos beneficiados de este país no cuenten con poder ir a un cine, con poder acceder a un concierto por no tener los recursos. El bono de cultura será un pilar de este programa. Pero también hablemos del sistema de salud. Nuestra propuesta en términos de salud es primero sanear la deuda con los hospitales e implementar e introducir un programa que tiene ya Francia, por ejemplo, andando, y es que cada colombiano estará adscrito a un médico de familia, que será la puerta de entrada del sistema de salud en Colombia. No más sentarse en una sala de hospital para poder ser intervenido. Por último, yo creo que algo muy importante que necesitamos en Colombia es una persona que ejecute lo que diga. Y en eso vemos que acá todo el mundo dice, pero no tiene mucho que mostrar. Nosotros sí tenemos mucho que mostrar. Por ejemplo, también para los jóvenes, cuando mi papá fue senador, creó la ley del primer empleo que benefició a más de 40.000 jóvenes y empresarios en este país. Carlos, ¿qué iba a decir? Sí, hombre, yo quisiera hacer una invitación y es, sobre todo a ti, es esto. No estamos arrancando en el primer día de la creación. Y hay candidatos que parece que estuvieran en el primer día de la creación, entonces sacan un montón de propuestas, pero no le cuentan al país qué han hecho en su vida para hacer eso que no han hecho hoy. Es que tú mencionaste varios temas. Ley 100. Te cuento que Germán Vargas Lleras toda la vida ha sido el defensor número 1 de la Ley 100, de la ley que se hizo, se la inventó el senador Uribe, la ha defendido el gobierno de Gaviria, de Pastrana, de Samper, de Uribe y de Santos, que la empeoró. 2. Sobre la educación, hombre, es que por eso digo, no estamos en el día 1 de la creación, Clemencia. Durante estos años, mientras Vargas Lleras y el Partido Cambio Radical, que es el partido de él, así lo niegue, así lo meta debajo de la mesa porque tienen 344 personas investigadas por corrupción, 11 exgobernadores corruptos en la cárcel, uno por triple asesinato, es que eso sí es una cosa ya asqueante, pero bueno. Así lo esconde bajo la mesa el partido de Vargas Lleras, es Cambio Radical. Yo te cuento, yo era vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el año 2011, representante estudiantil del Consejo Académico de la Universidad Nacional. Movilizamos a los estudiantes en contra de una reforma que adivina quién defendía, Germán Vargas Lleras. Y esa reforma de la que estoy hablando, esos son los hechos, no las propuestas. Cuando los hechos dicen una cosa y las palabras otras, yo le creo mejor a los hechos. Y los hechos, el hecho es que esa propuesta de Santos pretendía, 1, privatizar la universidad pública, con mayúscula y negrilla y subrayado. Decía que la universidad pública tenía que conseguir... Eso fue una propuesta de Uribe. De Santos, año 2011. En el año 2011 el presidente se llamaba Juan Manuel Santos. Y el vicepresidente, adivina quién era, tu papá. Entonces, el gobierno de Santos... Era ministro, con el apoyo, era ministro en ese entonces. Era ministro. El gobierno de Santos con el apoyo... Del Interior y de Justicia se llamaba ese ministerio. El gobierno de Santos con el apoyo del partido de la U, que en ese momento todavía era un partido de uribismo, con el apoyo del Partido Conservador, con el apoyo del Partido Liberal y con el apoyo del Cambio Radical, presentaron una reforma que pretendía privatizar la universidad pública y permitir el ánimo de lucro en la educación superior. Así que hablemos de educación, pero con los actos. 3, que es que el agro está quebrado y la productividad de este país está muy mal. Por supuesto que está muy mal, y entre otras cosas está muy mal porque este país firmó 11 tratados de libre comercio como loco y le entregó a las multinacionales y al capital extranjero gabelas que no tienen los productores nacionales. Y adivinen quién negoció esos tratados de libre comercio. La mitad de esos tratados de libre comercio se negociaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero se firmaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La otra mitad se negociaron y se firmaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Todos se han firmado y aprobado con la venia de Santos, Uribe y Vargas Lleras. El último fue el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que juntos aprobaron y firmaron. Así que cuando hablemos de la crisis económica de este país, de la crisis
de educación, la crisis de salud, contémosle al país en donde hemos estado y en donde han estado nuestros candidatos en eso. Y termino con esto, pero termino con esto. Él tenía unos 3 carteras encargadas y ninguna era de educación. Déjame, yo termino con esto. No, es que ese sí es el cuento más grande y es, yo era vicepresidente de Santos, pero solo en infraestructura y no en educación. En agua potable y en vivienda, y así fue. O sea que como él era el responsable de la infraestructura, deberías hacerte también, pues debería ese candidato hacerse responsable de entregar el Otrosí Ocaña Gamarra a Odebrecht en el año 2014, en octubre del año 2014, después de que esa multinacional pagó sobornos, comprobado, ya hay gente en la cárcel por eso, pagó sobornos para que le dieran ese Otrosí, pues debería así, como sale a sacar pecho por las obras que inauguró, salir a decir, oiga, sí, fue a mis espaldas, no me di cuenta. Bueno, no sé, declararse despistado para salir inocente, alguna cosa. Carlos. No, Daniel, primero pedirle a Sergio mesura. Ayer los candidatos presidenciales firmaron un pacto de no agresión, entonces me parece que no hay que ser agresivo con una señorita. Oiga, pero venga, yo no soy agresivo, yo lo que quiero es que hablemos en términos políticos. Mire, yo... Okay. No, pero cuando estaba hablando Clemencia, no la terminaste de dejar de hablar, yo te pido que ahora me termines de dejar no hay hablar. agresividad, eso es debate político, yo entiendo Sergio, que te duela la verdad, pero tranquilo. Tú hablas... Ahorita tomamos tinto. No seas agresivo. Una cosita, ¿Fajardo estuvo ahí? Sí, el que no estuvo fue Petro, en la firma ayer. Estamos recorriendo la región. Lo necesitábamos allá para que firmaran, sino porque en Manizales me cascaron. No tenemos tiempo para... A él lo recibieron en Cúcuta con piedra, pero parece que con barro. Para continuar, Sergio habla... de la firma. Sergio, en su primera intervención, no habló de las propuestas de Sergio Fajardo, sino que no hizo más que atacar a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe. Pero es que todos los que hoy apoyan a Sergio Fajardo gobernaron estos 8 años con Juan Manuel Santos. Entonces uno no puede decir que las cosas están mal cuando uno también es responsable de que las cosas estén mal. ¿El Polo? Sergio Fajardo, claro que sí. ¿El Polo fue oposición a Santos? No, señor. El Polo Democrático apoyó a Juan Manuel Santos en su reelección. No es cierto. El Polo Democrático apoyó a Juan Manuel Santos en su reelección. Entonces, Sergio, ustedes primero que todo no pueden... Es muy difícil, compadre. Pero bajen la agresividad, que estamos hablando de propuestas. Yo estoy hablando con la verdad. Sofía dice que las negociaciones, que el acuerdo de paz va mal. Sí, va mal realmente porque está en riesgo. Dijiste está en riesgo, fue la palabra que usaste. Estás poniendo palabras en mi boca. No, sí, acá fue la frase. La paz está en riesgo, fue la frase que usaste. Está en riesgo porque Humberto de la Calle la negoció mal. Humberto de la Calle yo creo que puede ser una persona que es decente, pero que es un muy mal negociador. Entonces no podemos tener un presidente de la República que no sea capaz de negociar. ¿Por qué está mal hoy la paz? Porque las FARC se creen los dueños del país y hoy ellos pueden o se creen con la capacidad de imponer sus decisiones y se crean con la capacidad de seguir con el negocio del narcotráfico y con la delincuencia y que pensaba que no les iba a pasar nada y eso pasó porque Humberto de la Calle y Juan Manuel Santos pues les permitieron eso. Entonces, a Clemencia, pues también hay que tocar un tema. Tú hablabas el tema de los impuestos. Eso es muy importante. Si nosotros no bajamos los impuestos va a ser imposible que podamos aumentar el empleo, que podamos mejorar los salarios. Pero el partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, apoyó las reformas tributarias de este gobierno que subieron los impuestos. Entonces uno tiene que ser consecuente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que debemos votar por propuestas. Aquí hay un riesgo grande y es el populismo que gobernó Bogotá 4 años y destruyó Bogotá. Por esa razón tenemos que votar por unas propuestas que sean concretas y fáciles y ejecutables. Educación, que Sergio hablaba y se cree el dueño de la bandera de educación. En educación nosotros proponemos que los niños en su primera infancia puedan ser nutridos, unos programas de nutrición para que la corteza prefrontal del cerebro pueda ser preparada para el aprendizaje. Queremos construir 1000 jardines infantiles, hoy tenemos un gran déficit de jardines infantiles, 1000 jardines infantiles para que los niños puedan ir a sus aulas realmente, capacitadas y preparadas para recibir a estos niños, que no tengan un nivel de los niños en jardines infantiles privados, una educación y el niño en jardín público tenga que tener una condición mucho más desfavorable. También queremos, ¿y cómo vamos a construir estos 1000 jardines infantiles? Destinando un punto del IVA a la construcción de jardines infantiles. De esta forma no desfinanciamos la educación que les preocupa mucho a ustedes. También queremos que en el colegio haya una jornada única. Hoy los niños van media jornada y únicamente aprenden matemáticas, español, biología, que es lo que miden las pruebas PISA. Nosotros tenemos que quitarnos ese estigma o ese panorama de que hay que educar a los niños para que pasen las pruebas PISA. No, necesitamos educarlos también en arte, en cultura, en deporte, y para eso necesitamos construir más colegios con infraestructura
preparada para esa educación y que los niños puedan estar 7 horas en el colegio, además con educación, con alimentación de calidad para continuar desarrollando la corteza prefrontal del cerebro. Y que esos niños puedan ir a una universidad pública o privada. Acá hablaron en contra de Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga es un programa, nosotros también le abonamos algo a este gobierno que ha hecho todo mal, pero una que otra cosa es buena. Ser Pilo Paga es un gobierno que premia al que lo hace bien y que no tiene recursos para estudiar en una universidad privada. Claro, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. ¿Por qué razón? No hay que quitarla. Es que la universidad pública, que hay que financiarla, hay que continuarla financiando, pero además hay que mejorar esa financiación, porque es que hoy la universidad pública es un recurso donde uno mete dinero, pero por abajo se va saliendo y se va perdiendo ese dinero. No. Hoy, ¿cuánto le cuesta un estudiante de la Universidad Nacional al Estado? Aproximadamente 12, o me corregirán las cifras, 11 millones de pesos por semestre. ¿Cuánto cuesta estudiar un semestre en la Universidad de los Andes, en la Universidad pública? Eso pagan por Ser Pilo Paga. No, en un semestre en la Universidad de los Andes cuesta más o menos 11, 12 millones de pesos. Entonces necesitamos que sea equivalente la educación de calidad de una universidad pública a una universidad privada y que además las universidades, el SENA, aliados con el sector privado, puedan educar al joven para las necesidades del mercado laboral y no simplemente para conseguir trabajo. Sofía Gracias, Daniel. tiene que responder algunas de las... Yo iba a empezar resaltando que esto mostraba, digamos, que no había habido ninguna objeción con el doctor de la calle, que eso muestra su carácter conciliador y coherente. Me dieron, digamos, ahora una oportunidad. De todas maneras, iba a tener algunos argumentos que ahora están aún más fuertes. 5 años negociando con las FARC, después de 50 años de conflicto. Intentó Uribe negociar con las FARC, no pudo. Intentó derrotarlos militarmente, casi lo logra, no pudo. Si negociar con las FARC no era la solución, después de todo lo que hizo Uribe militarmente, e incluso intentando por la vía pacífica no fue la solución, yo no sé qué era una buena negociación. Entonces, decir que es un mal negociador después de haberse sentado con los cínicos de las FARC y aguantárselos durante 5 años y lograr un acuerdo como el que tenemos, pues honestamente me parece que eso es digno de un estadista. Además, se les están cayendo las mentiras. Le regalamos el país a las FARC, 50.000 votos. Le regalamos el país a las FARC. ¿Cuánto sacó Sergio Solo? 37.000. Sí. 36, sí, 37. Todas las FARC sacaron, la FARC, me disculpo, la FARC 37.000. Entonces realmente creo que no. El castrochavismo también se les está cayendo el mito. Bien, Petro no es el castrochavismo, pero es que a Venezuela también se llega por la derecha. Hugo Chávez unificó las Cortes, Hugo Chávez redujo escaños en el Congreso. Entonces estos mitos se están empezando a caer. Y ahora, a lo que yo iba a ir inicialmente, poner la inexperiencia como una ventaja me preocupa enormemente. Yo no quiero de presidente a una persona muy inteligente, preparada, que se inventa títulos, después los corrige, pero que lo que ha hecho es estar 10 años por fuera de Colombia. De los 40 años de su juventud, el 25% ha estado por fuera de Colombia, administrando el tema cultural en el Banco Interamericano de Desarrollo, 4 años de senador bajo el ala de una persona que hoy en día dice que retuitea a una organización que dice que hay muertos buenos. A mí eso me preocupa enormemente, la inexperiencia y estar bajo el ala de una persona que plantea temas como los falsos positivos en su gobierno, que tiene temas bastante cuestionables como los que todos conocemos de Álvaro Uribe. Eso me preocupa. Y finalmente lo que quise decir es, hay un tema del que no estamos hablando y cuando pides que hablemos de propuesta es, Colombia es un país supremamente desigual e inequitativo. Y Humberto de la Calle ha hecho esa su prioridad. Nivelar la cancha, lema que ahora Iván Duque está usando también. Maravilloso que nos nutramos de propuestas y que precisamente se trata eso de no polarizar, cojamos las ideas buenas de los otros. Primero los pobres, pero esto significa, para hacer esto necesitamos un país que respete la empresa privada, que construya con ellos, pero que siempre tenga en mente a esa Colombia profunda que hemos dejado olvidada por muchos años. Esto significa temas de educación, de los que todos hemos hablado, por eso el programa de Humberto de la Calle, Universidad para Todos. Ningún colombiano se va a quedar sin universidad, y eso no es ni privatizando la educación, ni la plata de la universidad pública, sino teniendo unos programas que realmente sean sostenibles en el tiempo, que combinen todas las herramientas posibles y que además
contemplen que los jóvenes hoy en día no están aprendiendo lo que necesitan aprender para el mercado laboral. Entonces, Humberto de la Calle sí está contemplando programas en los que los jóvenes aprendan lo que tienen que aprender y puedan salir a un mercado laboral en el que se pueden vincular. Y esto empieza desde la primera infancia. Eso es, lo dejaría por ahora. Por elemental derecho a réplica, Luis, sí. la candidatura. ¿Qué me has hablado? Sí. Pero en el speech inicial... Ah, no, sí, se pero ahora desbrochó. No, ahora lo ya hizo le mal. toca. No lo hizo mal. Un poco más de tiempo. Varias cosas. Internacionalmente hay una campaña en España, Uruguay, Argentina, el monstruo del castrochavismo y el populismo. Cuando uno no tiene cómo debatir. ¿Cómo están enfrentando ustedes eso? Nosotros estamos enfrentando básicamente yendo a las regiones, ¿cierto? Con el candidato y los comités de campaña para que en el contacto con la gente se le explique qué es realmente lo que está proponiendo Petro. Porque claro, es muy interesante y muy fácil lanzar globos, el populismo y el castrochavismo, pero eso lo que hace de alguna manera es apartarnos de la discusión real de Colombia, que es la educación, el trabajo y la salud. Claro, esa estrategia hasta ahora no les ha servido. No les ha servido porque Petro no ha dejado de crecer en las encuestas. Petro sigue siendo la opción que le está disputando a Iván Duque la candidatura presidencial. Y seguirán hablando, seguirán diciendo que Bogotá fue un desastre, seguirán diciendo que Petro es el nuevo Chávez, Petro es el nuevo Maduro, y quienes están realmente proponiendo unificación de corte es el Centro Democrático, no es Petro. Petro estuvo en la Constituyente y ahí se plantearon la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces nosotros no tenemos un espíritu antidemocrático. Aquí en Bogotá se gobernó con minorías y aún así Petro ni robó ni dejó robar. No se transó en el Consejo de Bogotá con la clase política bogotana que quiso presionar y demoró incluso hasta 3 años para aprobarles cupos de endeudamiento para las grandes obras y realmente no se transó. Nadie, si hoy Petro tuviera un caso de corrupción grave ya estuviera en los medios de comunicación masivos, pero no han podido encontrar nada de eso. ¿Y ese embargo? Esa es la policía política de Vargas Lleras. El contralor fue miembro de Cambio Radical. Y eso es otro tema. Yo lo decía en un principio, hay que ver hojas de vida. Claro, los procesos, los proyectos, pero Cambio Radical, yo te digo, Clemencia, yo soy de la región y yo sé cómo está entrelazada la mafia política con Cambio Radical, Kiko Gómez, Enilce López, te puedo mencionar mucho, esos son las personas. Bonita, claro, no conozco casi no es de política, se trata de informarse e ir a la región a buscar la información de lo que de los clanes políticos. Cojan municipio o departamento por departamento y todos los clanes políticos hoy hacen parte de la campaña de Vargas Lleras. En Sucre, en Bolívar, en Cesar, en La Guajira. Entonces aquí nos vienen a dar lecciones de moral y decirnos que es que el castrochavismo se va a tomar a Colombia. No, la mafia se tomó a Colombia en connivencia con el uribismo y con el vargallerismo. Entonces no nos vengan a decir que es que los males vienen o el gran apocalipsis va a ser Petro. Petro no ha dicho que va a expropiar, esos son los inventos de JJ Rendón. No ha dicho que va a cerrar las cortes, no ha dicho que va a cerrar la universidad privada. No, hay que seguir ampliando y que la universidad privada siga creciendo, pero los recursos del Estado tienen que ir para la universidad pública. No debemos seguirle pagando a la Universidad de los Andes los semestres de 25 y 28 millones, mientras que la Universidad del Atlántico o la Universidad de Sucre no tienen recursos y no tienen cupos para aumentar. Entonces nuestra propuesta va a los temas neurálgicos: educación, primera infancia, educación gratis, para educación superior gratis, estatuto único docente, porque sin buenos pagos y sin un estatuto único docente no va a mejorar la educación básica, primaria, básica y media. En la salud, la intermediación de las EPS, hay que reformarlas de fondo. Esto no puede seguir siendo un negocio. Salgan a las 5 de la mañana y vean las colas de las personas esperando una cita médica. Hay gente que se muere esperando una cita con un especialista, y aquí el Uribe Vargallerismo ha aprobado y ha seguido impulsando esa serie de leyes.
y no proponen nada de fondo, y puede que lo propongan hoy porque les parece muy atractivo para la población, pero el pasado, el lastre del pasado no lo pueden ocultar, y es que han gobernado con una política en contra del agro, en contra de la salud y en contra de la educación. Que no nos venga a decir ahora también Duque que va a hacer todo lo que no hizo Uribe en los 8 años de gobierno. Uribe fue el creador de la Ley 100, ya lo decía Sergio Fernández, pero también agroingreso seguro, servicio militar obligatorio, muchas cosas que se le pueden indilgar a ese gobierno que hoy no lo pueden ocultar, y hoy quieren poner una persona joven. Cuando nos sirve joven, cuando no nos sirve tanto, le ponemos canas para ver si lo maquillamos. Las canas ya quedó descartado. Y hace parte de las mentiras que han tocado en para ver si se van a... No, pero lo de las canas sí quedó descartado. Porque lo dijo la peluquera. No, sí. Podría decir cualquier cosa. En el video ahí peluqueándose en el apartamento. Entonces, ella dijo, entonces política... No. ¿Usted lo vio? Daniel, en política tenemos que seguir hablando de los temas fundamentales. Dejemos de las canas. Dejemos de asustar a la gente con el castrochavismo, porque como les digo, el miedo está cambiando de bando. Vamos con ¿qué les parece? ¿Con los miedos o con las encuestas? Con esto que pasó hoy de con las... los miedos. Con los miedos. Vamos con los miedos. Vargas Lleras es continuación de Santos. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Bueno, como lo dije antes, él durante el gobierno de Santos tenía encargados unos temas puntuales: infraestructura, agua potable y vivienda. Tal no es así que no se metió en ningún otro tema, ni a opinar cuando no le tocaba, ni a trabajar en ninguna otra cosa, porque realmente él estaba enfocado y trabajando juiciosamente todos los aeropuertos, 54 aeropuertos en Colombia, creo que son, la mayoría ya entregados, los otros en construcción, todas las carreteras, más de 100.000 viviendas entregadas para las personas más vulnerables en Colombia. Y eso fue lo que él se dedicó a hacer. Además, mi papá no ha tenido la oportunidad de gobernar este país. Por eso tiene propuestas ahora sí para salud, educación, cultura, deporte. Entonces tampoco que vengan a decir que porque uno ha sido parte del gobierno, como lo han sido todas las personas que están acá. No, yo no. Duque fue parte y trabajó con Juan Manuel Santos durante toda su carrera y se formó con Juan Manuel Santos. De la Calle también trabajó con él. Entonces seamos realistas, acá no podemos seguir dividiendo el país, que la continuidad de él uno, que el otro con Uribe. Necesitamos una persona que sepa lo que hace y que tenga la capacidad de ejecutar lo que va a decir, lo que está diciendo que va a hacer. Miedo de Duque. Muy preparado, pero no tiene nada de experiencia. Iván Duque es una persona brillante, inteligente, que tiene buenas propuestas y además que le cabe el país en la cabeza. Iván Duque además tiene grandes personas que lo asesoran muy bien, y que Iván Duque tiene la capacidad de escuchar, y va a escuchar a personas como Álvaro Uribe, como Andrés Pastrana y como muchos otros que estarán aconsejándolo en su gobierno. Realmente nosotros no queremos tener experiencia en corrupción, no queremos tener experiencia en clientela. Este gobierno duró 8 años agrandando el Estado. Aquí les da miedo cuando hablamos de hacer una sola corte, de reducir el Congreso, porque con la mermelada, con los puestos, es que gobernaron durante estos 8 años. Con los puestos es que lograron pasar este proceso de paz. Entonces, cuando les hablamos de reducir el Congreso, de reducir las Cortes, pues saben que eso es una gran parte del presupuesto que se va a reducir, y muchos puestos de trabajo del sector público que se van a reducir. Entonces, por supuesto que no les conviene, porque saben que necesitan eso para poder gobernar. Iván Duque no tiene experiencia, como decía, en corrupción ni en clientela. Muchos lo han criticado porque no buscó a los caciques, a los gamonales del partido de la U, a los gamonales del Partido Conservador para que lo apoyaran, y pues eso es buenísimo, porque cuando Iván Duque sea presidente no va a deberle un ministerio a ningún partido, va a poder gobernar con las personas preparadas y no con políticos. Miedo de Fajardo para Sergio Fernández, miedo indeciso, timorato, aguas tibias. Eso dice mucha gente. Entonces dicen, hombre, es que como no grita, entonces es aguas tibias. Cuando uno se pone a mirar la propuesta ambiental, por ejemplo, yo recuerdo que Petro le dijo, oiga, tome posición. La propuesta ambiental contó con el asesoramiento, por ejemplo, del primer ministro de Medio Ambiente que tuvo este país, una autoridad en la materia que es el doctor Manuel Rodríguez. Y es una propuesta en la que además mire que hay un montón de puntos de coincidencia, léanla y verá. Entonces, es una propuesta que, por ejemplo, dice moratoria del fracking.
Entonces, ya que vamos a hablar acá de temas, yo quiero saber si ustedes están de acuerdo o no con moratoria. Moratoria es no más fracking, nada, cero, ni investigarlo ni nada, nada. Entonces, esas son cosas que hay que decir. 2, transición sí o no a energías limpias, dicen en la propuesta ambiental. Dicen, pero que es que Timorato y Tibio es el único que ha dicho, que ha dicho, vamos a renegociar los tratados de libre comercio. Empezando por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con México, porque nos están dando una paliza, porque entre Santos y Uribe negociaron, eso sí, hablando de malos negociadores, oiga, los que negociaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue en el gobierno de Uribe, señores, se nota que era del otro lado, o sea, fueron a negociar, pero con la bandera de Estados Unidos puesta detrás, nos dieron una tunda en ese Tratado de Libre Comercio, y Fajardo es el único que ha dicho, vamos a renegociar eso, porque para crear empleo hay que tener empresas, y las empresas están en el agro, en la industria o en los servicios, y el agro y la industria están quebrados en este país por culpa de los tratados de libre comercio en las que coinciden Santos y Vargas Lleras. 3, ¿qué es Timorato? Timorato cuando dijo que vamos a acabar Serpilo Paga, acá Serpilo Paga lo que está haciendo es que cogen 1 billón de pesos que deberían ir a la universidad pública y se los dan a la universidad privada. Timorato cuando dice, por ejemplo, que apoya abiertamente la consulta anticorrupción que tanto le duele a Vargas Lleras. Vargas Lleras odia esa consulta anticorrupción porque imagínense donde a esos señores con los que él hace política le tocara mostrar su declaración de renta y de bienes y mostrar, Qué pena por contigo, ejemplo, si los te amigos, él los mostró señores, su declaración de los renta señores con los que él hace política, la razón es familia, porque ya los todas las leyes por están ejemplo, creadas. Acá lo que se esos necesita no es ñoños. más leyes, sino la No, implementación acá lo que se necesita, y la implementación de es esas derrotarlos leyes. a Qué ustedes pena. políticamente en las urnas para que se pero acabe la qué corrupción. pena contigo, no seas porque tan resulta, agresivo. no, pero no es agresividad. Qué persona tan pero brava, pero Dios mira, mío. Clemencia, claro, el truco para salirse del debate No, es No, es que no me estoy es saliendo del debate, ponerse- estoy diciendo esas el leyes ya truco están para creadas. salir, el truco ¿Quién para fue el salir del ponente debate de la ley es anticorrupción hablar hace de años que es cuando que no me hablaban trataron de mal. corrupción? No es cierto. Germán No Vargas es fue el cierto, ponente de la Clemencia, ley no es cierto. anticorrupción. en Germán este Vargas país. Lleras es el Moción de dueño de orden. Vargas Lleras. Moción de orden. Es Se el va a dueño de acabar Cambio y Radical. usted no Pero ha permítame, yo podido termino. Moción de orden. Termino con esto, Sergio leyó Entonces, esa columna el domingo de María Isabel Rueda en El Tiempo, donde decía, palabras más, palabras menos, ¿para qué la ley anticorrupción si ya todo está en un decreto, en una ley, Fue lo etcétera, que dijo etcétera? Rueda Está Solo que no se hecha, no se implementa. ha puesto en práctica. ese es el argumento de Roy Barreras, ese es el argumento de Cambio Radical, ese es el argumento de los más acusados por corrupción en este país que le temen a que esa consulta llegue creó avante. la ley Hombre, es que hay anticorrupción? sectores, mira, hay sectores de derecha y de izquierda, de centro, de todos los orígenes políticos empujando esa consulta anticorrupción. ¿Y sabe quién está en contra de eso? El dueño del partido con más investigaciones por corrupción, el señor Germán Vargas Lleras, que soy candidato presidencial, es el Oye, principal ¿cuánta enemigo de plata esa fue que gastó consulta. Fajardo en publicidad cuando era gobernador? Hace poquito O sea, Germán es que- Vargas Ah, vea, Lleras y Él fue el entonces, que más datos ha falsos, gastado ¿Desde cuándo? La silla en vacía dijo que publicidad, eso era y ¿sabes qué? mentira. Tampoco fue el La mejor silla vacía gobernador dijo de que era Antioquia, mentira. fue el mejor La silla gobernador de vacía dijo Colombia, que fue el eso es mentira, segundo. y ustedes siguen diciendo mentiras. O sea, a esas Pero bajezas no nos ustedes, tratemos de mentirosos. a esa bajeza, Vamos, de esa Sergio, bajeza el que está cansada radicalismo el parece país. que está en Tú otra me estás dando campaña, duro porque Sí. sabes que no en la de Petro. Yo Qué sí quisiera barbaridad. hacer un llamado que no a... te vamos a ganar. Sofía, cuando se piensa en los miedos de la calle, o se habla de los miedos de la calle, realmente es que no hay muchos, ¿no? Pero hay que Por ser eso es el mejor candidato. Pero, Que tiene 3%, eso es pe- mi miedo. pero exacto, Listo. porque marca Qué maravilla en la de pregunta. última solo 3. Yo primero quisiera hacer una moción de orden y una invitación. Creo que acá todos como jóvenes queremos abogar por una política, digamos, por una nueva arena política de argumentos en la que se respete, y si bien creo que parte del debate político son argumentos fuertes, creo que oír al otro y no interrumpirlo es parte de ese debate. Entonces quisiera hacer como una moción de orden y quisiera realmente que esta generación asuma esa responsabilidad de hacer una política sana, diferente, con argumentos, oyendo al otro. Creo que eso es lo que nos falta, y ahí creo que precisamente de la calle hay pocos miedos porque escucha, porque es conciliador, porque es capaz de tender puentes. Entonces estoy de acuerdo en que hay pocos miedos y precisamente por eso creo que es el mejor candidato. Frente a las encuestas, Sí, y me ¿por encanta qué? que me hayas hecho la pregunta, las encuestas son una foto de Del un momento. momento muy puntual. Creo que en este país en las últimas elecciones Foto mal hecha, las además. encuestas se han equivocado rotundamente, y precisamente esa es la invitación. Humberto de la Calle es el mejor, es el más conciliador, es el más preparado y es el que tiene todas las herramientas y ha hecho todo lo que se necesita para liderar a este país. En este momento lo que necesitamos es conciliar
Y la invitación es, hay muchos dicen, no, es que Humberto de la Calle es el mejor, es el más preparado, es en el que más creo, es el que más confianza me genera, pero no voto por él porque va con el 3%. Creo que sí, todos esos que estamos diciendo, Humberto de la Calle es el mejor, pero no voto, nos unimos y votamos, vamos a tener a Humberto de la Calle en la segunda vuelta y somos capaces de llegar a la presidencia. Uy, esto se acabó ya, pero termino con Luis. Miedo a Petro, ya algo comentamos, ya lo comentamos. Esto va a ser un Venezuela, si Petro es presidente. No nos vamos a convertir en Venezuela, vamos a salir vamos a dejar de ser el cuarto país más desigual con toda la propuesta social que tiene Petro, y también una invitación a la campaña de Sergio y a la campaña de Humberto. Petro propuso una amplia coalición en la que pudiéramos participar todos, Clara, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle. No se pudo. Nosotros hemos tenido un espíritu amplio de construir colectivamente con los sectores que han venido defendiendo el proceso de paz. Entonces que no nos sigan diciendo que somos individualistas, que no creemos en un proyecto colectivo. Desde hace mucho Petro viene proponiendo, y ojalá que en los sectores democráticos, una vez pasen a segunda vuelta, podamos unificarnos, dejarnos de tirar. Hay que tanta agua sucia, sobre todo Claudia López ha sido muy dura últimamente con Petro. Parece que está un poco desesperado porque las encuestas no le dan, pero la invitación es que nos comprometamos los sectores democráticos a segunda vuelta, a ver si el polo deja a un lado un poco el no querer a Petro, y invitamos a De la Calle a que participe también en caso de que no sea él el que esté en segunda vuelta, y podamos de alguna manera defender lo alcanzado en el proceso de paz e incorporar algunas de sus propuestas sociales en nuestro gobierno. Entonces, amplitud, democracia, y de alguna manera invitarlos a que nos acompañen en segunda vuelta, porque vamos a estar en segunda vuelta. 10 segundos sobre la invitación. Recuerde que el mismo Petro y también Gustavo Bolívar aceptaron que la campaña de Petro desafortunadamente ha caído en el truco de también poner a elegir a la gente entre el miedo. Y Gustavo Bolívar dijo, acá la gente tendrá que elegir entre el miedo a Petro o el miedo a Duque. Nosotros no queremos que la gente vote con miedo a nadie, sino con esperanza. Lo segundo, Petro también aceptó en la entrevista que le hicieron en Semana que cuando él crece, crece Duque. Así que lo mejor para Duque es que pase a segunda vuelta a Petro, porque a Petro lo muele Duque. En cambio, el único que puede ganarle a Duque en segunda vuelta, recogiendo votos incluso del uribismo, es Fajardo. Todos los petristas votarían por Fajardo. La única forma de que Petro pase, Fajardo pase a segunda vuelta, que se programa, pero 10 segundos. Realmente lo mejor que le puede pasar a Duque es ganar en primera vuelta, porque así le cerramos la puerta a los que gobernaron este país durante 8 años y estrellaron el avión. O sea, Duque le va a cerrar la puerta a Uribe. Terminamos, nos vamos. Clemencia, gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Muy contentos de estar acá, compartir ideas. Una pilera. Los felicito a todos. Carlos, gracias. Muchas gracias, Daniel, y un saludo cordial a todos los que nos ven en ese momento. Sergio, gracias. Suerte el 27 de mayo. Daniel, vamos a llegar a segunda vuelta y vamos a unificar a las mayorías para derrotar a Duque. Sofía, gracias. Feliz noche. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Esperanza. Una vez más, una invitación a los jóvenes a pensar en una política de argumentos y a votar con lo que creemos por Humberto de la Calle, que es sin duda el mejor candidato. Y Luis, gracias. Muchas gracias. Seguimos en la política del amor y vamos a ganar, sea el primero o en segunda vuelta, pero Petro tiene la mejor propuesta. Muy bien, muchachos. Gracias. Los felicito. Gracias. Delicioso, porque hay argumentos, hay ideas. ¿Ya no estamos al aire? Gente gente joven que piensa. Eso es muy, muy interesante, muy beneficioso para el país. 27 de mayo, domingo 27 de mayo, primera vuelta presidencial. Estaremos transmitiendo aquí en vivo por Cristovisión a partir de las 3 de la tarde, una hora antes de que se cierren las urnas. Nos vemos, que estén bien. Debates Cristovisión.